Es impresionante cómo absolutamente todos los días hay algún escándalo del gobierno que desmiente en parte sus propias palabras. Y eso es lo que ocurrió hace tan solo unas horas, donde, por un lado, el gobierno decidió atacar a los medios de comunicación por supuestamente hablar solo de cosas malas, de nuevo haciendo ese ataque, y no mostrar lo tanto bueno que está pasando en Chile y en el gobierno, que no es tanto en realidad. Y al mismo tiempo, unas horas después de eso, se filtró que uno de los presos del estallido, de esos que indultó Boric y que él mismo juraba y decía que no eran criminales y eran personas inocentes detenidas de manera injusta, se le descubrió en un delito de secuestro. Y eso ha generado, por supuesto, una serie de escándalos que muestran cómo Boric liberó criminales, que era lo que se mencionaba hace mucho tiempo asociado a esto, y por lo mismo en el Congreso se está hablando de la idea de finalmente hacerle una acusación constitucional para destituirlo del cargo. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos meses, uno de los temas que más se discutía y más generó escándalo en su momento fue el llamado perdonazo a los presos del estallido. Ahora, recordemos que este fue un indulto presidencial con el cual se dejó en libertad a numerosas personas, decenas de personas, que habían sido detenidas durante el estallido y no que estaban solo detenidas, sino que tenían condenas judiciales comprobadas de numerosos delitos, tanto de violencia, intentos de homicidio, quema de cosas, por ejemplo, ataque a personas, etc. Y uno de los que fue liberado en medio de eso fue el señor Luis Castillo Opazo, el que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Ahora, estas figuras tenían un discurso muy revolucionario, muy de esta izquierda insurreccional, el octubrismo, como se le llama comúnmente. Simultáneamente hacían mucha campaña por el apruebo en su momento y eran muy de apoyar a Boric. Ahora, si esto era por tema de convicción realmente ideológica o por tema más bien de que sabían que así les daban el perdonazo, tema aparte, ¿no? Y siempre los mostraban en la televisión a las familias de ellos diciendo, no, si son unos panes de Dios, son unas palomas, no hacen nada, son tan inocentes, lo encarcelaron porque estos carabineros opresores y el sistema neoliberal, bla, bla, bla. Pero es típico en Chile que los familiares de criminales siempre les encanta decir como que son blancas palomas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que este señor, que había sido liberado por indulto presidencial y que Boric decía constantemente que eran jóvenes que no son delincuentes, se le detuvo por secuestro. Delito por secuestro, ¿no? Ahora, esto genera una serie de situaciones que han sido un dolor de cabeza para el gobierno, porque además de los numerosos escándalos de corrupción que golpean a su núcleo duro, como a las estructuras partidistas del Frente Amplio y el Partido Comunista, que actualmente gobiernan este país, como también a sus aliados de la centroizquierda, especialmente en el Partido Socialista también, vinculados a través de Montes con todos estos escándalos de corrupción, se suma ahora este tema de los indultos. Y quita toda credibilidad, que ya mucha no tenía, a todos estos discursos de que son duros con la delincuencia, que van a hacer todo lo necesario para evitar que no se pase por encima de las instituciones del país, cuando el indulto presidencial es una institución que de por sí se pasa por el tema de la separación de poderes y hace aplicaciones de carácter judicial, dándole perdonazos a condenados, y es algo que, como hemos mencionado tantas veces, no debería existir, pero bueno. Y dentro de eso dio este escándalo, ¿no? Y esto ha generado una serie de reacciones. Por un lado, vemos como las figuras cercanas al gobierno han salido a decir que bueno, no, que el presidente no tenía cómo saber esto, que esto puede pasar, pero no tiene ninguna culpa, sí la tienen. Y empiezan a empatar con el caso de Piñera, que liberó a miles de presos durante su segundo gobierno durante el periodo del COVID. En concreto, recién leí una información de prensa, en el gobierno del presidente Piñera se indultaron a miles de personas. Y que tampoco lo culpa el presidente Piñera, esto es un mecanismo que se usa, tuvo que ver con el contexto de la pandemia. Y lo que yo digo es que en el uso de esta facultad presidencial no podemos culpar a los presidentes con que lo que hagan las personas después. De hecho, cada vez que sale un caso dicen, no, es que hubo una persona que cometió un delito y fue indultado por el presidente Piñera en época de pandemia. O ha pasado en casos anteriores y todos los presidentes han ejercido su facultad de indulto que le otorga la Constitución. Después no es culpabilidad del presidente que esta persona haya delinquido. Esto funciona con informes, una serie de cosas. En tal caso, yo creo que acá, más allá de buscar si la responsabilidad es de Boric, de Piñera, lo que deberíamos hacer es, porque quedaba en eso, se dijo en su momento que íbamos a buscar un sistema para afinar el sistema de indulto. Que eso es prácticamente un empate, ¿no? Buscan empatar. Y no está bien lo que hizo Piñera. Una de las razones por las cuales también aumentó bastante la delincuencia es que con la excusa que las cárceles estaban muy llenas y se estaban enfermando COVID, liberó a miles de presos por indulto. Miles. Eso no salió bien, por supuesto. Y eso está mal. Pero no es la idea empatar en el sentido de decir, oye, este liberó presos, así que nosotros también. Este liberó delincuentes, así que nosotros también y no pasa nada.
malo el argumento, ¿no? Hay que ir por las cosas de fondo, no porque uno lo dice, lo hace, o este equipo lo hizo y este no. Esa mentalidad partidista que vale la pena tomar en cuenta que en el tema constitucional también muchos piensan así, este vota a favor, este vota en contra, yo voto lo contrario. Es bien simplista, tanto para ese tema constitucional como también para este tema de los indultos. Las cosas están bien o mal por el fondo, por lo que dicen, por las propuestas, por los ideales, no porque no lo apoya de un lado o de otro, ¿no? Y ante todo esto, ha habido una serie de situaciones, porque se sumó también el hecho de que el presidente el mismo día decidió lanzarse en contra de la prensa, la libertad de prensa, diciendo que hablaban puras cosas negativas cuando hay tanto bueno de lo que hablar, cosa que no es cierto viendo lo que acaba de ocurrir en las últimas horas y pasa todos los días. Estoy contento de estar aquí para poder inaugurar las obras de mejoramiento, o más bien a estas alturas creación, de la Plaza Los Cuncos, que ha sido recuperada para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector. Y antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia. Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas el de Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13 y por supuesto ninguno estaba dando esto. Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating. Pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el gobierno no hace nada en delincuencia, que el gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos, a la Huamachuco 3. Vengan acá y que los vecinos de la Huamachuco 3 les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora. Ahora, esto le significó duras críticas de distintos sectores de la prensa, de figuras como José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda, porque atacó bastante a los matinales diciendo que hablan puras cosas negativas cuando en la práctica, bueno, hay tanto bueno de lo que hablar. Y no es cierto. Hay todos los días escándalos de corrupción o de violencia. Todos los días están matando, en promedio, a alguien. Eso antes no pasaba. Simultáneamente la economía se está yendo para abajo. Tanto así que hemos visto que grandes capitales se están yendo, los súper ricos que tanto criticaban se están yendo de Chile. Simultáneamente empresas están quebrando, aumenta la delincuencia. ¿Y qué espera? Que hablen como puras maravillas de cosas que no existen, ¿no? Y por eso, ante todo esto, finalmente, después de meses que deberían haber impulsado esta situación, se está hablando de la posibilidad por parte de Chile Vamos, de la centroderecha, de hacer una acusación constitucional para destituir a Boric de su cargo. Ahora, es muy posible que esto no quede en nada y son solo palabritas, ¿no? Porque es bien típico que dicen, puede que te hagamos una acusación y después no se atreven. Porque la llamada oposición, la derecha chilena, no le hace mucho honor a su nombre de oposición. Porque en la práctica mucha palabra, pero poca acción, teniendo ellos el poder, las facultades y justamente las designaciones en el Congreso para poder actuar. No son muy de oposición. A ese es el mismo sector de Boric y de la izquierda la que se opone más a su gobierno en ciertos casos, como el caso de Pamela Giles, que es de izquierda, o justamente algunos senadores socialistas que son más críticos con el gobierno que el mismo sector de la derecha que se supone que es oposición, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llega esto. Yo creo que van a caer ciertas figuras de gobierno, pero dudo mucho que se atreva a la derecha a hacerle la acusación constitucional a Boric, pero sería lo mínimo ante este tipo de situaciones. Y si somos completamente sinceros, no deberíamos tener que depender de unos políticos que se atrevan o no a hacer estas cosas, sino quería existir el mecanismo del plebiscito revocatorio para que se pueda destituir a cualquier autoridad política por votación ciudadana en cualquier momento de su mandato, o si somos de algún tiempo, por ejemplo, a la mitad del mandato, para evitar que pasen situaciones como esta. Políticos corruptos, incompetentes, mentirosos, volteretas, y así la población tenga un medio democrático para poder destituir a autoridades que les han pasado por encima. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este nuevo escándalo, dentro de los tantos que hay, que le está ocurriendo al gobierno? ¿Creen que, como dicen en el sector del gobierno, Boric no tiene culpa de nada? ¿O en realidad hay responsabilidad y debería ser destituido? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Álvarez Novoa Patricio, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales.
Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.